o visibilizar a estos otros pensamientos, pero también creo que puede ser una vía para, o sea, no hablo del negativismo completo, no, no hablo así como... Ah, es que está súper buena se podría decir la complementación que está haciendo Mike, junto a Nato, porque Ujú, pensemos que, como habíamos dicho anteriormente, acá se reconoce la evolución histórica de los sentidos, y los sentidos en ese sentido no son estáticos. No es que claro. haya un sentido central y que se fundamente, digamos, en algo natural y no hay nada más que hacer con ello, Ujú, sino que los sentidos, tanto centrales como particulares, están puestos en juego constantemente. Por ujú, eso la red de intercambio y negociación de sentidos, porque estamos constantemente construyendo realidad, poniendo en juego los sentidos que suponen esa construcción de realidad. ujú. Entonces la coexistencia no es como... Eh, Eh, Es como la constante revisión al final, el constante diálogo entre esos sentidos al final para poder sacar después otro sentido que va a ser nuevamente, es como la teoría del conocimiento al final, siempre se está produciendo conocimiento, pero siempre se le está reformulando. claro, Ya, totalmente. Es justamente también lo que invita a la interculturalidad. La claro. interculturalidad es justamente, no tiene que ver solamente con establecer leyes de reconocimiento, tiene que ver con eso, pero también con trabajar en actitudes interculturales, es decir, trabajar en la curiosidad respecto a la Ujú, otra cultura, trabajar en los idiomas, en los lenguajes, ¿cachai? Como en el conocimiento proactivo. Es decir, exige mucha claro. proactividad esta Ujú, coexistencia. No es como yo tengo algo y tú tienes otro y no, es constantemente una puesta en juego de sentidos. claro, el diálogo al final. Sí. Ya, Puede ser que esa coexistencia no necesariamente sea pacífica igual, po. No, pues para nada. claro, Que yo creo que eso se refería a la Nati igual, como que es un poco difícil imaginarse ese escenario sin que exista conflicto, como caos en esa Ujú, coexistencia. Pero claro, yo creo que el entender esa coexistencia también es entender el conflicto constante, ujú, como la posibilidad de existir ambos, pero que eso no necesariamente sea en paz. ujú. claro. Es que Sí, finalmente igual hay un sector como con poder que termina como por decidir de alguna forma qué sentidos desviados tienen la posibilidad de coexistir con mis sentidos centrales. Como que creo que igual, no sé, es que pienso como en pasapalabra, que mi familia me pasa palabra todos los días, el que gana, los que ganan, como uno de los concursos decide después como qué categoría elige para el siguiente concurso. Entonces, Ujú, finalmente, lo que se genera ahí es que quien ganó una primera vez tiene como la chance de ir ganando todas las otras. Y me pasa que es como pareció una analogía muy, como muy silvestre, pero igual es ujú, como parecido, po. Si yo tengo el poder, tengo la hegemonía, puedo elegir cuáles son los sentidos que coexisten también. ujú. Entonces al final igual siempre hay sentidos desviados y ¿cómo se llama? Que son excluidos, po. Por más que uno trabaje como por la coexistencia. Pero quizá ahí también está el tema, po. Mientras sigan habiendo sentidos desviados, se va a poder visibilizar también esa lucha, po. Y también van a poder seguir subiendo, escalando los sentidos para que se visibilicen. ¿Cachai? Sí, pero igual pienso como en que Estamos esa totalmente hegemonía, maquineados. es que esa hegemonía, ese sector que tiene el poder también da un Ajá. sentido a ese sentido desviado, como Sí, que pues lo la gran narrativa. marginalizáis de alguna forma, ¿cachai? Ujú, Mm. Como no ujú, sé, igual entiendo, porque por ejemplo ahora todos veneramos a la primera línea, pero hace 5 años atrás eso eran marginales delincuentes, pues, ¿cachai? ujú. Sí, pues. Porque había un sector que así lo veía. Ujú. Entonces, no sé. Un Es que ahora se sector juega mucho prioritario. eso, po, ¿cachai? Se juega mucho en un día, por ejemplo, no sé, pues, de que pueden decir un día esto y puede hacer esto otro en un día. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé,
como tú lo comentabas del tema de la estructura de poder, ¿cachai? Cómo maquinean al final la policía del pensamiento, pongámoslo así. ¿Cachai? Que un día te pueden decir, sí, esto significa esto, pero el otro día cambia totalmente. Entonces, en lo que estamos ahora, creo yo, es como en el sinsentido. Porque un día un sentido puede significar esto, pero el otro día puede cambiar totalmente. ¿Cachai? Entonces, el encontrarle el sentido al final, no sé, ahí me pierdo un poco. ¿Cachai? Porque puede cambiar muy rápidamente. Entonces, si de las estructuras de poder nos dicen, esto significa esto en un día, y ahora puede cambiar a algo totalmente diferente, quedamos ahí también entrampados. No sé si me hago entender. Sí, pero yo siento que ahí es como quizás ponerte en una posición como muy pasiva con respecto a la construcción de sentido, ¿cachai? Claro. O sea, Ujú. eso me pasa, que siento que igual como esto de la historicidad a mí me hace mucho sentido. Todo tiene sentido, pero como en el sentido de que uno construye los significados a partir Ujú. de la historia de las redes en las que uno se mueve, pues, ¿cachai? Ujú. Entonces, por más que haya, no sé, pues una hegemonía que a mí me diga como, hoy día esto es A y mañana es B, Ujú. mi historia y las redes en las que me muevo han significado las cosas de otra forma y desde ahí yo puedo ser activa en cuestionarme, ¿cachai? Si eso me está Sí. haciendo sentido o no. Sí, ahí estaba pensando el tema de la autonomía, o sea, nosotros elegimos las redes, yo creo que hasta cierta medida nomás, porque uno también se configura dentro de ciertas redes, según el lugar donde nace, etcétera, etcétera, ¿cachai? Pero también hay una autonomía de, tú puedes elegir qué pensar, po, ¿cachai? Partamos de ahí, tú le puedes dar un sentido a eso, y si le puedes dar un sentido a eso, podías hacer un cambio de pensamiento. ¿Cachai? Y ahí desde lo micro, desde el individuo hasta lo macro, que puede ser desde los lugares donde tú estás y la gente con la que te relacionas, etcétera, etcétera. O sea, igual hay una apertura a la posibilidad de poder minar esos pensamientos que son hegemónicos, entre comillas. ¿Cachai? Uno elige en qué pensar, uno da significado. Y ahí podría ser la forma de hacer los cambios. París, di algo, por favor. No, está bueno, está bueno. Estoy maravillado. Eh, sí, me quedé con varias cositas, de hecho la estaba anotando. A propósito de lo que decía Natalia, la coexistencia no necesariamente supone, o sea, no solamente supone concilio o consenso, sino que también conflicto. ¿Cachan que todos parten con el mismo prefijo? Lo vamos a ver cuando veamos comunidad, que ese prefijo dice mucho. Entonces, no solamente consenso, sino concilio, o sea, no solamente concilio ni consenso, sino que también conflicto. En ese sentido, personalmente, o sea, en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Mike, que estamos como en una dimensión donde el sinsentido vendría a ser el sentido. Eh, que no se traduce necesariamente en pasividad. Eso, porque el conflicto no es pasivo, el concilio no es pasivo. A veces el sinsentido, a veces como por una interpretación mea perversa de lo que es el nihilismo, ha recaído en un nihilismo pasivo, justamente, pero también existe por otro lado el nihilismo activo, que es justamente afirmar el sinsentido para construir activamente cada vez y siempre el sentido. ¿Sí? Y ahí dar pie al consenso, dar pie al conflicto mediante la comunicación. Nada, como que traté de, pero como dar una apreciación general respecto a lo que estaban hablando. Eh, pero está bueno pensarlo así, pues, pensarlo así. Ahora, y en este sentido, si nosotros consideramos, en ese sentido, si nosotros consideramos el sinsentido como un sentido que nos invita al consenso o al conflicto constante, negociación constante de sentidos, construcción constante de sentidos, no existiría algo así como